«Lárgate de aquí, maldito vagabundo», aulló Ricardo Sampayo, con el rostro inyectado en sangre por una furia tan grande que parecía a punto de estallar, golpeando el claxon de su sedán de lujo con una mano mientras señalaba al niño harapiento con la otra. «Eres un pedazo de basura inútil que no sirve para absolutamente nada. Deberías estar muerto en alguna alcantarilla o en un basurero, lejos de la vista de la gente decente. ¿Me oyes? Vete ahora mismo antes de que llame a la policía para que te encierren de por vida». El pequeño, un niño de la calle de 8 años llamado Santiago, retrocedió con la mano que antes extendía para pedir una moneda cayendo flácida a su costado. Sus ojos, grandes y oscuros, que ya habían visto demasiado dolor para su corta edad, se llenaron de una tristeza profunda, una que no era de rabia, sino de resignación ante la crueldad inexplicable del mundo. El semáforo, ajeno al drama humano, cambió a verde, y Ricardo, con un rugido del motor que hizo chirriar los neumáticos, arrancó el coche, dejando atrás al niño con la sensación amarga del odio ajeno latiéndole en el pecho vacío, sin saber que acababa de gritarle a la única persona que por designio divino tenía el poder de salvar lo único valioso que le quedaba en su vida, su hijo moribundo. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La vida en las calles era el único hogar que Santiago había conocido desde que la enfermedad se había llevado a su madre 2 años atrás, dejándolo solo con la herencia de una fe inquebrantable, una convicción simple pero poderosa de que Dios existía y no abandonaba a sus hijos, incluso cuando el hambre apretaba y el frío mordía los huesos delgados. Con sus 8 años y un cuerpo esquelético, con los huesos marcándose bajo la piel morena, cada día era una batalla por la supervivencia, una rutina agotadora de pararse en los semáforos bajo el sol inclemente o la lluvia fría, extendiendo la mano hacia las ventanas polarizadas de coches veloces que en su mayoría solo le ofrecían indiferencia, gritos o, en raras y benditas ocasiones, una moneda magullada con la que apenas compraba un pan duro que con frecuencia compartía con otros indigentes en peor estado que él, porque la compasión era un lujo que él, irónicamente, podía permitirse más que el millonario que le acababa de humillar. A pesar de todo, de las noches durmiendo en bancos fríos o bajo puentes para protegerse del viento, Santiago rezaba, una oración sincera, sin florituras, dando gracias por el poco alimento y pidiendo protección, aferrándose a las historias de milagros que su madre le había contado, unas historias que, sin saberlo, estaban a punto de volverse sorprendentemente reales en su propia vida. Mientras Santiago luchaba por sobrevivir bajo el duro sol de la ciudad, Ricardo Sampayo, el magnate inmobiliario que lo había insultado, se enfrentaba a una crisis que todo su dinero y poder no podían aplacar. A sus 45 años, Ricardo había construido un imperio sobre cimientos de crueldad y cálculos fríos, dueño de docenas de rascacielos y proyectos residenciales de lujo. Un hombre temido y respetado en los círculos de negocios, con una fortuna incalculable, pero con un corazón tan endurecido como la piedra, incapaz de la amabilidad o la empatía. Para él, las personas se dividían en dos: los que tenían poder y los que eran desechables, y había pisoteado sin remordimientos a competidores y despedido a cientos de empleados sin pestañear, tratando a cualquiera que considerara inferior como basura. Una filosofía de vida que había destrozado su matrimonio con Elena, una mujer dulce y piadosa que se había enamorado de una versión anterior de él y que ahora vivía en una jaula de oro, prisionera de la opulencia y la frialdad emocional, rezando cada noche para que algo, un milagro, despertara la humanidad dormida en el pecho de acero de su esposo antes de
que fuera demasiado tarde. El único hijo de la pareja, Javier, de 10 años, era la única luz en la sombría mansión. Desde hacía 2 años, Javier usaba una silla de ruedas a causa de un brutal accidente automovilístico causado por la conducción imprudente de Ricardo, quien iba hablando de negocios y a exceso de velocidad, una culpa que el magnate nunca había reconocido o lamentado, limitándose a comprar la mejor silla de ruedas eléctrica y contratar a los mejores especialistas, actuando como si nada hubiera pasado. Javier, sin embargo, recordaba el choque, recordaba la indiferencia en el rostro de su padre al recibir el devastador diagnóstico de parálisis, y aunque había heredado la dulzura y la bondad de su madre, vivía en constante tristeza, soñando con un mundo diferente y sufriendo en silencio cada vez que veía a su padre humillar a los empleados domésticos o gritar por teléfono arruinando la vida de alguien más. La vida continuó en esa rutina de lujo vacío y terror silencioso, hasta que el destino, con una crueldad inexplicable, golpeó de nuevo. Javier comenzó a mostrar signos de debilidad, que pronto se tradujeron en un diagnóstico aterrador e irreversible de una enfermedad cardíaca degenerativa extremadamente rara. Una condición que estaba destruyendo su corazón desde dentro con una velocidad alarmante, dándole, según el cardiólogo de renombre internacional, a lo sumo 3 días de vida. La noticia devastó el mundo de Ricardo de una manera que un desastre financiero nunca habría logrado. Por primera vez en su arrogante existencia, se enfrentó a un problema que no podía resolver con dinero. Contrató a los mejores médicos del mundo, organizó videoconferencias con eminencias de 3 continentes, ofreció millones de dólares por cualquier tratamiento experimental, por cualquier procedimiento no aprobado, por cualquier cosa que comprara un solo día más de vida para su hijo. Pero la conclusión de todos fue unánime y demoledora. La medicina había llegado a su límite y Javier estaba muriendo y no había absolutamente nada que hacer. Su arrogancia se transformó en una furia ciega, gritando a los médicos, amenazando con demandas, caminando por los pasillos del hospital privado como un animal enjaulado, incapaz de aceptar que su imperio, su fortuna y su poder, que lo habían definido toda su vida, fueran totalmente inútiles contra la inminente muerte. Esta impotencia absoluta lo estaba volviendo loco, rompiendo en 1000 pedazos la ilusión de control total que había construido con tanta maldad. En medio de esta desesperación y ceguera fue cuando se topó en el semáforo con Santiago, el niño de la calle, convirtiéndolo en el blanco injusto de toda su rabia contenida y su dolor. Esa misma noche, mientras Ricardo paseaba como un zombi por los pasillos inmaculados del hospital, incapaz de soportar la vista del constante deterioro de su hijo y de las lágrimas silenciosas de Elena, Santiago se acurrucaba sobre unos cartones bajo su puente habitual, sintiendo el vacío del hambre en su estómago, pero más aún, sintiendo el escozor de las palabras crueles que el hombre del coche lujoso le había gritado, palabras que se sentían como latigazos. Pero incluso con el dolor y el vacío, Santiago rezó, agradeciendo por la vida y pidiendo protección, y en su sueño, que no fue un sueño común, se encontró envuelto en una luz tan brillante que no podía ver, sintiendo una paz inmensa que llenaba su pequeño cuerpo, y entonces una voz que no resonaba en sus oídos, sino en su alma, le habló con claridad absoluta y una autoridad innegable, diciendo: Santiago, te he elegido para una misión. El hombre que te gritó hoy tiene un hijo que está muriendo. Debes regresar a él y orar por ese niño. Yo haré un milagro a través de ti. No temas, yo estaré contigo y te guiaré. Santiago se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza bajo sus costillas delgadas, empapado en sudor frío a pesar de la fresca noche, sabiendo con una certeza más profunda que cualquier lógica que lo que había experimentado no era una fantasía,
sino un mandato divino. Dios le había hablado y él no tenía otra opción más que obedecer, a pesar de no saber dónde encontrar al hombre que lo había humillado ni la identidad del niño enfermo. A primera hora de la mañana, Santiago se levantó con una determinación tranquila, despidiéndose de Tomás, el anciano indigente que lo protegía, e inició una búsqueda sin plan, guiado solo por una certeza inquebrantable en su corazón, preguntando a vendedores ambulantes y transeúntes sobre algún hospital cercano, hasta que fue dirigido al edificio moderno de vidrio y acero, lleno de coches de lujo, el hospital privado más grande y exclusivo de la zona, un lugar donde su aspecto sucio y sus pies descalzos lo hacían parecer completamente fuera de lugar, una contradicción ambulante a la opulencia circundante. Al entrar en el lujoso vestíbulo de mármol, un guardia de seguridad se acercó de inmediato, con una expresión severa y un uniforme pulcro, preguntándole qué hacía allí. Y cuando Santiago respondió con su voz infantil que tenía que ver a un niño enfermo para orar por él, el guardia, con desprecio evidente, lo tomó del brazo para sacarlo a la calle, sin escuchar la misión sagrada que impulsaba al pequeño. Fue entonces cuando apareció Marina, una enfermera joven de ojos bondadosos que al ver a los guardias empujar al niño de la calle, sintió una repentina rebeldía, especialmente al recordar las humillaciones que Ricardo Sampaio le había hecho pasar a ella y a otros colegas. Algo en la mirada de Santiago, una mezcla de determinación desesperada y fe pura, la detuvo, la conmovió profundamente y recordó que el hijo moribundo del magnate, Javier, estaba en el tercer piso. Tomó una decisión impulsiva que podría costarle su carrera, ordenando a los guardias que lo soltaran y haciéndose responsable del niño. Se arrodilló frente a Santiago, preguntándole por qué estaba allí, y cuando el niño repitió que Dios le había dicho que viniera a orar por un niño enfermo, un escalofrío recorrió a Marina. No podía descartar la simpleza de sus palabras como fantasía. Guió a Santiago por pasillos de servicio y escaleras ocultas, el corazón latiéndole fuerte por el riesgo, hasta la puerta 314, la suite de Javier Sampaio. La habitación era un santuario de lujo y dolor. Javier estaba pálido, conectado a monitores cardíacos y con una mascarilla de oxígeno. Elena, su madre, estaba junto a la cama, con los ojos hinchados de tanto llorar, y Ricardo se encontraba junto a la ventana, los puños cerrados en una impotencia furiosa. Cuando Marina abrió la puerta y Santiago entró, el rostro de Ricardo se transformó de sorpresa a una furia volcánica al reconocer al niño de la calle que había insultado el día anterior. «¿Qué demonios hace esta basura aquí?», rugió, avanzando amenazadoramente hacia Marina. «¿Cómo te atreves a traer a un vagabundo de la calle a la habitación de mi hijo? Sáquenlo de aquí ahora, llamen a seguridad. Voy a hacer que te despidan y que nunca más vuelvas a trabajar en ningún hospital del país». Ricardo agarró el brazo de Santiago con una fuerza bruta, a punto de echarlo a la fuerza, ignorando las súplicas asustadas de Elena. En medio del caos y los gritos de Ricardo, una voz débil y susurrante, apenas audible a través de la mascarilla de oxígeno, detuvo el mundo. «Papá, déjalo quedarse», dijo Javier. Ricardo se quedó paralizado, girándose para mirar a su hijo. Los ojos moribundos de Javier estaban fijos en Santiago con una expresión de paz inesperada, un reconocimiento silencioso. El niño enfermo insistió. «Por favor, papá, déjalo quedarse». El magnate soltó a Santiago como si el contacto le quemara, mirando a su hijo, luego al niño de la calle y finalmente a Elena, que asintió con lágrimas silenciosas apoyando el deseo de Javier. Derrotado, exhausto, por primera vez incapaz de pelear, Ricardo cedió, lanzando una última y hueca amenaza a Marina antes de salir de la habitación, dando un portazo que hizo temblar las paredes, quedándose en el pasillo, temblando de rabia e impotencia. Dentro,
Elena preguntó a Santiago quién era y el niño respondió con su simple verdad: «Me llamo Santiago. Dios me mandó para orar por tu hijo». Santiago se acercó lentamente a la cama, extendiendo su pequeña mano sucia, y Javier, haciendo un esfuerzo visible, levantó la suya. Cuando sus dedos se tocaron, una corriente suave, como electricidad, recorrió sus cuerpos. Santiago cerró los ojos y comenzó a orar, no con palabras aprendidas o gestos dramáticos, sino hablando con Dios como con un amigo cercano, con una fe tan pura que desarmó a quienes lo escuchaban. «Dios, tú me dijiste que viniera. Este niño está muy enfermo y los doctores dicen que no hay nada que hacer, pero yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa. Tú me has cuidado en las calles y sé que amas a este niño igual que me amas a mí. Por favor, sánalo. Hazlo por su mamá, que está muy triste, y por él, que es bueno. Yo creo que puedes hacerlo. Gracias por escucharme». Abrió los ojos y sonrió a Javier, una sonrisa genuina, casi inexistente en su rostro de niño de la calle, y con total certeza afirmó: «Va a estar bien. Dios te va a curar». Elena rompió a llorar, sollozando, y Marina sintió que las lágrimas rodaban por sus propias mejillas, mientras Javier apretaba suavemente la mano de Santiago, asintiendo, creyendo esas palabras con todo su ser. En el pasillo, Ricardo lo había escuchado en todo, y aunque el viejo Ricardo habría querido burlarse, gritar que la religión era para débiles y que las oraciones no curaban enfermedades, no pudo, pues algo en la voz del niño, en la fe y pura convicción con la que hablaba, lo había desarmado por completo, dejándolo vacío y tembloroso. Santiago se despidió de Javier, y Marina lo acompañó discretamente de vuelta a la salida, volviendo a su mundo de semáforos y puentes, dejando tras de sí una estela de esperanza inexplicable. Las horas pasaron, con lentitud agonizante. Ricardo regresó a la habitación, incapaz de irse, sentándose en una silla, mirando al suelo, recordando todo lo que había ignorado o perdido: el nacimiento de su hijo, las peticiones de Javier para jugar con él que Ricardo había rechazado por estar ocupado con sus negocios, el momento del accidente y su propia culpa nunca admitida, la indiferencia con la que siempre había tratado a su hijo. Las lágrimas, silenciosas y amargas, comenzaron a caer por sus mejillas, cuadradas, la primera señal de humanidad en décadas, un torrente de arrepentimiento por si Gabriel moría sin que su padre le hubiera dicho nunca que lo amaba de verdad. Cerca de la medianoche, cuando el plazo fatal de 3 días estaba a punto de cumplirse, uno de los monitores cardíacos de Javier emitió un pitido diferente, no el ominoso y lento ritmo que todos esperaban, sino uno más fuerte y regular. La enfermera de turno entró corriendo, lista para declarar el fin, pero lo que vio la paralizó. Los números en la pantalla subían, el ritmo cardíaco de Javier, que había estado débil y errático, comenzó a estabilizarse. Llamó al médico de guardia, que al llegar y revisar los monitores y al niño, no podía creer lo que veían. En cuestión de 1 hora, la habitación se llenó de médicos y enfermeras, todos mirando los datos con expresiones de incredulidad. El corazón de Javier estaba mejorando, no solo estabilizándose, sino activamente revirtiendo el daño. Los análisis de sangre y los electrocardiogramas daban resultados imposibles pero innegables. La enfermedad degenerativa estaba retrocediendo a una velocidad que desafiaba toda lógica médica. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El doctor Ramírez, el cardiólogo, llegó de urgencia y revisó todo meticulosamente una y otra vez, hasta que al final del segundo día, Javier estaba sentado en su cama, sin mascarilla de oxígeno, comiendo y hablando, completamente normal. Los análisis mostraron que su corazón estaba completamente sano, sin rastro alguno de la enfermedad. «No tengo explicación», admitió el doctor Ramírez frente a Ricardo y Elena.
Médicamente, esto es imposible. La enfermedad era terminal e irreversible. Ahora simplemente no existe. Su corazón está perfectamente sano. Nunca en mi carrera he visto algo así. Ricardo, mudo, solo miraba a su hijo que le sonreía débilmente, sin poder procesar las palabras, mientras Elena lloraba de alegría, abrazada a Javier y dando gracias a Dios una y otra vez. La noticia se extendió por todo el hospital como un susurro de asombro. El niño del tercer piso había sido curado. Había estado muriendo y ahora estaba curado. No había término medio, no había explicación científica. Ricardo salió del hospital como un zombi, subió a su coche y condujo sin rumbo, su mente convertida en un torbellino de contradicciones. Había visto lo imposible con sus propios ojos. Su hijo había sido sanado después de la oración de un niño de la calle, el mismo niño al que él había humillado, insultado y tratado peor que a un animal. Las palabras que le había gritado a Santiago, vagabundo, basura, deberías estar muerto, resonaban en su cabeza como martillazos, provocándole náuseas. Se detuvo en el arcén, salió y vomitó en la hierba, su cuerpo temblando violentamente, y cuando terminó, se apoyó contra el coche y miró al cielo vacío. He hecho cosas terribles, susurró al vacío. He destruido vidas. ¿Por qué salvar a mi hijo? ¿Por qué mostrarme misericordia a mí, que no la merezco? No hubo respuesta. Pero Ricardo sabía que algo fundamental se había roto dentro de él. Sus certezas se habían derrumbado. El dinero no era el poder absoluto. La ciencia tenía límites y existía algo más grande que él, algo que había usado a un niño abandonado para hacer lo imposible. Inmediatamente, Ricardo se lanzó a la búsqueda de Santiago. Al principio lo hizo solo, recorriendo las calles y los semáforos donde lo había visto, preguntando a comerciantes y vendedores ambulantes por un niño negro, delgado, de 8 años. Nadie sabía nada útil, pues había muchos niños en la misma miseria. Expandió su búsqueda, contratando a un investigador privado especializado en personas desaparecidas, un hombre llamado Julio Méndez. Le dio la única foto que tenía, una imagen borrosa capturada por las cámaras de seguridad del hospital cuando Marina lo había guiado. Julio comenzó a preguntar en 1900 refugios, comedores sociales y zonas de indigentes, con el mismo resultado. Santiago parecía haberse evaporado. Semanas de búsqueda no daban fruto, solo rumores de un niño santo que ayudaba a otros indigentes, pero nadie podía decir exactamente dónde encontrarlo. Mientras la búsqueda continuaba, la vida de Ricardo comenzó a transformarse de maneras que él no había anticipado. Javier había salido del hospital, curado completamente, aunque seguía en su silla de ruedas por la parálisis. El niño, sin embargo, estaba radiante y feliz, contando una y otra vez a su madre sobre Santiago, sobre la sensación de una luz cálida que lo había envuelto cuando el niño de la calle oró por él. Ricardo, por su parte, no podía concentrarse en sus negocios. Llegaba tarde a reuniones, cancelaba compromisos, ignoraba llamadas importantes. Sus ejecutivos estaban desconcertados al ver al hombre que los había aterrorizado con su obsesión por el trabajo, ahora distraído y ausente. Una noche, durante la cena en 1900, el enorme comedor de la mansión, Ricardo dejó caer sus cubiertos y habló con una voz que Elena apenas reconoció por lo suave. «Elena, he sido un monstruo contigo, con Javier, con todos», dijo, con lágrimas en los ojos. «No sé cómo pedirte perdón por todos estos años». Elena, por el shock, dejó caer su copa, que se hizo añicos, y comenzó a llorar, mientras Ricardo, por primera vez en años, rodeaba la mesa y la abrazaba, aferrándose a ella, diciéndole: «Algo se rompió dentro de mí cuando vi a Javier. Un jurado cuando recordé cómo traté a ese niño que lo salvó. He hecho tantas cosas malas, Elena, tantas».
Elena le susurró que todavía había tiempo para cambiar, que Dios le estaba dando una oportunidad, y Javier, desde su silla, observaba a sus padres con los ojos brillantes, presenciando la primera muestra de vulnerabilidad y humanidad real de su padre. Los días se convirtieron en semanas, y Ricardo comenzó a implementar cambios radicales en su empresa. Le pidió a su vicepresidente una lista de todos los empleados que había despedido en los últimos 5 años sin causa justificada, personas que había echado por capricho o por no cumplir con expectativas imposibles. Una lista que contenía casi 120 nombres. Ricardo comenzó a contactar a estas personas personalmente, pidiéndoles perdón por el trato recibido y ofreciéndoles sus trabajos de vuelta con mejores condiciones. Aunque no todos perdonaron o aceptaron regresar, muchos sí lo hicieron, como Patricia Reyes, una gerente de ventas que Ricardo había humillado y despedido públicamente y cuya familia casi pierde su casa por su desempleo. Ricardo se reunió con Patricia en un café y le ofreció su puesto de vuelta con un aumento del 40% sobre su salario anterior y un bono de compensación. Patricia, escéptica, le preguntó qué le había pasado, ya que él no era la misma persona. Ricardo simplemente respondió: «Mi hijo estuvo a punto de morir y un niño de la calle lo salvó con una oración. Eso me cambió». Patricia aceptó en volver. Además de esto, Ricardo comenzó a revisar las prácticas turbias de su empresa, descubriendo sobornos a funcionarios, tácticas desleales contra competidores pequeños, y comenzó a hacer restituciones donde era posible, devolviendo dinero y rectificando contratos, acciones que le costaron millones y que hicieron que sus socios y ejecutivos pensaran que se había vuelto completamente loco. En una reunión de la junta directiva, el director financiero lo acusó de destruir todo lo que habían construido, a lo que Ricardo respondió con una calma inesperada: «Eran competentes. Yo era el incompetente, el que no sabía valorar a las personas. Lo que necesito es ser un mejor hombre. Y si no están de acuerdo con la nueva dirección de esta empresa, tienen libertad de renunciar». 3 ejecutivos renunciaron esa semana, pero otros, como Esteban Cortés, permanecieron, viendo en Ricardo una oportunidad para hacer las cosas bien por primera vez. Marina, la enfermera que ayudó a Santiago, también experimentó un cambio en su vida. Ricardo fue personalmente a buscarla al hospital, no para despedirla, sino para agradecerle humildemente por permitir que el niño llegara hasta su hijo, diciéndole que ella había salvado la vida de Javier y definitivamente su propia alma. Ricardo anunció una donación de $5 millones para mejorar el ala de pediatría del hospital y le ofreció a Marina una promoción a coordinadora de enfermería con un salario apropiado. Ella aceptó, atónita, la promoción y la responsabilidad, sintiendo que el empresario más temido de la ciudad estaba, de hecho, usando su dinero para hacer el bien. Un cambio que sorprendió a toda la comunidad médica y que reafirmó la creencia de algunos doctores en un evento inexplicable. Mientras Ricardo continuaba su camino de redención, Julio Méndez, el investigador privado, finalmente tuvo un avance, gracias a un trabajador social que le informó sobre un niño con la descripción de Santiago que vivía bajo un puente específico junto a un grupo de indigentes. Ricardo y Julio se dirigieron al lugar, un área marginal y peligrosa donde la desesperación era palpable. Bajo el puente, entre la basura acumulada y los edificios abandonados, se encontraban varios indigentes, entre ellos Tomás, un anciano que había sido amigo y protector de Santiago. Cuando Ricardo, vestido con su traje caro, se acercó, Tomás se levantó con recelo, preguntándole por qué buscaba al niño, y Ricardo, con una sinceridad que Tomás, experto en leer a la gente de la calle, sintió como genuina, respondió:
porque le debo todo. Él salvó a mi hijo. Necesito encontrarlo. Tomás señaló hacia el semáforo cercano, diciendo que probablemente el niño estaría allí, y Ricardo, en un gesto de su nueva humanidad, dejó una cantidad considerable de dinero para que Tomás la distribuyera entre el grupo para comprar comida, un acto de generosidad inaudito para el antiguo magnate. Ricardo y Julio se dirigieron al semáforo y después de horas de búsqueda, justo cuando el sol comenzaba a bajar, Ricardo lo vio. Santiago estaba allí, con su mano extendida, la ropa sucia y rasgada, el rostro delgado, pero con esa extraña luz interior en sus ojos. Ricardo, sin importarle el tráfico que se detuvo por el semáforo en verde ni los claxons furiosos, bajó del auto y caminó directamente hacia el niño. Santiago lo reconoció de inmediato y retrocedió, recordando la violencia del último encuentro, pero se detuvo al ver que Ricardo Sampaio, el hombre que lo había llamado basura, estaba llorando. El empresario se arrodilló en medio de la calle frente al niño de 8 años, con lágrimas cayendo sin control por su rostro, ignorando el ruido y las miradas. «Perdóname», dijo con voz quebrada. «Perdóname por lo que te dije. Perdóname por cómo te traté. Tú salvaste a mi hijo. Tú me salvaste a mí también, aunque no lo sabías. Eres el niño más valiente y más bueno que he conocido y yo te traté como basura. Perdóname, por favor». Santiago miró al hombre, arrodillado frente a él y sin rastro de rencor, se acercó y lo abrazó con sus brazos delgados. Ricardo se aferró al niño y sollozó como no lo había hecho desde su infancia. «Dios te ama», susurró Santiago en su oído. «Él me lo dijo. Te ama y quiere que seas feliz». Ricardo se separó y, mirándolo a través de sus lágrimas, le pidió a Santiago que viniera con él, que le diera un hogar, que fuera parte de su familia, que ya no tenía que vivir en las calles. Santiago, a pesar de sus 8 años de desconfianza aprendida, sintió la sinceridad del cambio en el corazón del hombre y asintió lentamente. «Está bien», dijo simplemente. Ricardo lo levantó en sus brazos y lo llevó al auto, llamando a Elena en el camino para anunciarle con voz temblorosa que había encontrado a Santiago y que venía a casa, una noticia que fue recibida con gritos de alegría por parte de Elena y Javier. La mansión se preparó para recibir al invitado más importante que jamás hubiera cruzado sus puertas de mármol. Elena y Javier esperaban en la entrada. Elena se arrodilló para recibir a Santiago con un abrazo lleno de amor genuino, y Javier extendió sus brazos desde su silla de ruedas para abrazar al niño que lo había salvado. Los dos niños se miraron y sonrieron, reconociendo en el otro algo especial, un vínculo forjado en el milagro. Santiago fue llevado adentro, donde las mucamas prepararon un baño caliente, una experiencia que el niño nunca había tenido y que lo hizo llorar silenciosamente mientras la suciedad de las calles se desprendía de su piel. Cuando salió, vestido con ropa limpia que Elena había comprado rápidamente, parecía un niño diferente, pero sus ojos mantenían la misma fe inquebrantable. Esa noche, la familia cenó junta, y aunque Santiago se sintió abrumado por la enorme mesa y la comida abundante, Elena y Javier fueron pacientes, haciéndole sentir cómodo, mientras Ricardo apenas comía, limitándose a observar al niño con una mezcla de asombro y gratitud. Después de cenar, Santiago fue llevado a su nueva habitación, grande, con una cama enorme, juguetes nuevos y una ventana que daba al jardín iluminado. «¿Esto es mío?», preguntó con voz pequeña, tocando las sábanas suaves con incredulidad. «Todo tuyo», respondió Elena, sentándose junto a él. «Esta es tu casa ahora, Santiago. Eres parte de nuestra familia». Por primera vez en lo que podía recordar, Santiago durmió en una cama de verdad, profundamente, sin miedo al frío ni al peligro. Los días siguientes fueron de ajuste.
Ricardo contrató a una tutora privada para que Santiago se pusiera al día con la educación que había perdido y a una psicóloga infantil para ayudarlo a procesar el trauma de la calle y la pérdida de su madre. Ricardo inició los complejos trámites de adopción, usando sus recursos de manera legítima, esta vez para acelerar el proceso. Javier y Santiago se volvieron inseparables, hermanos, en el sentido más verdadero, no por sangre, sino por elección y amor. Javier le enseñaba a Santiago sobre libros y juegos, y Santiago le enseñaba a Javier sobre resiliencia, sobre encontrar alegría en lo pequeño y sobre la fe genuina. La transformación de Ricardo se extendió a su empresa, donde creó un departamento de responsabilidad social y programas para contratar a personas que habían vivido en las calles, ofreciéndoles capacitación y oportunidades reales. Invirtió millones en comprar edificios desocupados para convertirlos en refugios con servicios completos, camas, duchas, comida, asesoramiento laboral y atención médica gratuita. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en acumular dinero, sino en usarlo para el bien. Elena, por su parte, floreció al lado del esposo que siempre había soñado, y la mansión se llenó de vida y risa. Ricardo comenzó a tratar a sus empleados domésticos con respeto, conociéndolos por su nombre y preguntando por sus familias, reemplazando el ambiente de miedo por uno de respeto mutuo. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Ricardo y Elena abrieron las puertas de su mansión para ofrecer comidas comunitarias cada fin de semana, sirviendo personalmente a indigentes y familias pobres con dignidad. El magnate que había considerado a los pobres como basura, ahora ponía comida en sus platos, escuchaba sus historias y aprendía sus nombres, tratando a cada persona como un invitado valioso. Tomás, el anciano que había cuidado de Santiago bajo el puente, fue uno de los primeros en asistir, y al ver al niño sirviendo comida, vestido con ropa limpia y mejillas que ya no estaban hundidas por el hambre, lloró de alegría. Ricardo, al hablar con Tomás, le ofreció un trabajo como consejero en uno de sus refugios, que Tomás aceptó feliz de tener un propósito nuevamente. Incluso Rosa, la mujer mentalmente enferma que vagaba por las calles, recibió tratamiento psiquiátrico pagado por Ricardo y un hogar seguro en uno de los refugios. Meses después, la adopción de Santiago fue aprobada y en una pequeña ceremonia se convirtió oficialmente en Santiago Sampaio. El niño lloró de emoción mientras Elena lo abrazaba y Ricardo ponía una mano en su hombro y Javier aplaudía desde su silla de ruedas. Eran oficialmente una familia. Santiago comenzó a asistir a una escuela privada y aunque al principio fue difícil por las miradas curiosas o el desdén de algunos compañeros al enterarse de su pasado, su fuerza interior y dedicación al estudio le ganaron el respeto de sus maestros y compañeros. Javier, por su parte, reanudó la fisioterapia intensiva, no solo para mantenerse fuerte, sino con una renovada esperanza, pues tenía un hermano que había sido sanado milagrosamente y había visto que lo imposible era posible. La transformación de Ricardo no pasó desapercibida en el mundo empresarial. Las revistas que antes celebraban su crueldad, ahora lo entrevistaban sobre su cambio radical. Y aunque algunos lo llamaban hipócrita, Ricardo sabía la verdad. Había sido un hombre terrible y ahora estaba tratando activamente de ser mejor. Reestructuró toda la filosofía de Sampaio Propiedades, centrándose en construir comunidades, ofrecer viviendas asequibles y crear empleos dignos, no solo en maximizar ganancias, y sorprendentemente, su empresa se volvió más exitosa y respetada que nunca. 6 meses después de que Santiago llegara, el doctor Ramírez, el cardiólogo, visitó a Ricardo y le confesó que no había explicación médica para la recuperación.
de Javier. He tenido que aceptar que presencié algo que la ciencia no puede explicar, un milagro, si quiere llamarlo así. Yo era un escéptico completo, pero Javier me mostró que hay cosas más allá de eso. El momento más extraordinario ocurrió en el primer cumpleaños de Javier tras su curación milagrosa. Durante la fiesta, en el jardín de la mansión, mientras jugaba con Santiago, Javier sintió un hormigueo extraño en sus piernas, una sensación que no había experimentado en casi 3 años. Con pincetis, los ojos muy abiertos, susurró a Santiago: «Siento mis piernas». Elena y Ricardo corrieron hacia él, y ante la tranquila emoción de Santiago, Javier se concentró y por primera vez en años, los dedos de su pie derecho se movieron, apenas perceptiblemente, pero todos lo vieron. Ricardo se arrodilló con las manos temblorosas, tocando la rodilla de Javier. «¿Puedes sentir esto?», preguntó. «Sí», respondió Javier, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Papá, puedo sentirlo». Ricardo llamó de inmediato al doctor Ramírez y a un colega neurólogo, quienes, tras examinar a Javier en una habitación improvisada, confirmaron la actividad neurológica donde antes no había nada. «Es médicamente imposible», dijo el neurólogo. «Los nervios no se regeneran así, pero está pasando». La recuperación de Javier continuó de manera progresiva. Pudo sostener su peso con apoyo, luego dio pasos con un andador, luego con bastones, dejando atónitos a los fisioterapeutas. 3 meses después, Javier caminó sin ayuda por primera vez desde el accidente. Cojeaba un poco, pero caminaba. El milagro, el segundo, se extendió como fuego. Ricardo, protegiendo la privacidad de sus hijos, solo aceptó una entrevista en un programa de noticias serio, con la condición de que se usara para hablar sobre los problemas de las personas sin hogar y promover los refugios que había establecido. Habló con honestidad brutal sobre quién había sido y quién estaba tratando de ser. Admitió sus fallas. Habló sobre Santiago y los milagros que había presenciado. La entrevista se volvió viral y las donaciones para los refugios se dispararon. Un periodista investigativo, escéptico, publicó un artículo sugiriendo que todo era un montaje para limpiar la imagen de Ricardo. Pero el magnate, en lugar de atacar o usar su poder para arruinarlo, lo invitó a pasar un día completo con él, con acceso total. El periodista, al presenciar el trabajo real en los refugios, hablar con las personas transformadas y conocer a Santiago y Javier, se convenció de la autenticidad del cambio y escribió un segundo artículo, retractándose y contando la verdad que había descubierto. Santiago continuó siendo el corazón humilde de la familia, nunca perdiendo su fe a pesar del lujo, pidiendo permiso para tomar comida y agradeciendo por cada pequeña cosa, inspirando a otros niños de la escuela a participar en trabajo voluntario. Javier, ahora caminando, se unió a él, y juntos, el hijo del millonario y el niño de la calle, que se habían vuelto hermanos, hacían una diferencia real en su comunidad. Ricardo transformó completamente su relación con el dinero, estableciendo un fideicomiso al que destinó el 70% de las ganancias de su empresa para obras sociales. El dinero se convirtió en una herramienta para el bien, en lugar de un fin en sí mismo. Elena escribió un libro sobre su experiencia, titulado «Cuando el milagro cambia todo», que se convirtió en un éxito de ventas, usando las ganancias para establecer un fondo de becas para niños en situación de calle. Los empleados de la mansión, por su parte, vieron sus salarios aumentados y recibieron apoyo para su educación continua, y el ambiente de la casa se mantuvo en respeto mutuo y alegría. 2 años después de que Santiago llegara, Ricardo compró un terreno y construyó un centro comunitario completo, no solo un refugio, sino un lugar con viviendas transitorias, comedores, clínicas médicas,
aulas para educación y talleres de capacitación laboral. Un centro que llamó Casa Santiago, en honor al niño que lo había iniciado todo. La inauguración de Casa Santiago fue un evento masivo, y durante su discurso, Ricardo pidió a Santiago, ahora de 10 años, que subiera al estrado con él. Este lugar lleva tu nombre, porque tú me enseñaste lo que realmente importa en la vida, dijo Ricardo con su mano en el hombro de Santiago. Me enseñaste que cada persona tiene valor, sin importar dónde viva o cuánto dinero tenga. Me enseñaste que la fe puede mover montañas y que el amor es más poderoso que cualquier otra cosa. Yo era un hombre perdido en mi propia arrogancia y tú, sin saberlo, me salvaste. Esta casa, Santiago, es mi manera de intentar pagar hacia adelante lo que tú hiciste por mí y mi familia. El centro se convirtió en un modelo de cómo abordar el problema de las personas sin hogar. Javier, al crecer, decidió que quería ser médico, especializándose en casos considerados imposibles, sabiendo que a veces lo imposible era posible. Santiago, por su parte, decidió estudiar trabajo social y administración sin fines de lucro, con la visión de dirigir Casa Santiago y expandir el modelo a nivel nacional. Los años pasaron y Santiago y Javier crecieron como hermanos del alma, enfrentando la adolescencia y la universidad juntos. Ricardo nunca volvió a ser el hombre cruel que había sido, y cada vez que era tentado a volver a viejos hábitos, recordaba a Javier muriendo en esa cama de hospital y la oración simple del niño de 8 años. Recuerdos que lo mantenían anclado a sus nuevos valores. Elena, por su parte, envejeció al lado del hombre que siempre supo que podía ser, y su vida se llenó de propósito significativo al involucrarse en las obras caritativas de la familia. Los programas sociales de Ricardo continuaron expandiéndose, y Casa Santiago se multiplicó en 5 centros más en diferentes partes del país, ayudando a miles de personas a reconstruir sus vidas, con historias increíbles de transformación, de adictos rehabilitados, de familias que salían de la pobreza extrema y de jóvenes que obtenían educación. Tomás, el anciano que había cuidado de Santiago, vivió hasta los 72 años, muriendo pacíficamente en su cama en Casa Santiago, rodeado de personas que lo amaban. Y en su funeral, Ricardo dio el elogio, hablando sobre cómo un hombre que la sociedad había descartado se había convertido en un héroe para tantos. Ricardo también se reconcilió con competidores a los que había arruinado, ofreciéndoles restitución, haciendo de cada disculpa un paso más en su camino de redención. Cuando Santiago cumplió 18 años, se tomó un año sabático antes de la universidad para trabajar tiempo completo en Casa Santiago, nunca considerándose por encima de ningún trabajo, limpiando baños, sirviendo comidas y mentorizando a niños de la calle, su dedicación y humildad inspirando a todos los que trabajaban con él. Javier, por su parte, fue aceptado en la escuela de medicina más prestigiosa del país, con una empatía hacia los pacientes que iba más allá de lo normal, pues nunca olvidaba que había estado del otro lado, que había sido el paciente desahuciado. Ricardo y Elena envejecieron juntos de manera hermosa, sus ojos brillando con un amor y paz que no habían tenido en su juventud. La historia de la familia Sampaio se convirtió en leyenda en su comunidad. El milagro del niño sanado 2 veces, el empresario cruel que se transformó en benefactor, el niño de la calle que cambió cientos de vidas. Aunque hubo escépticos para quienes habían presenciado los eventos, no había duda, algo extraordinario había sucedido. Ricardo vivió hasta los 78 años, muriendo pacíficamente en su cama, rodeado de su familia, con sus últimas palabras siendo de gratitud hacia Elena por nunca rendirse, hacia Javier por perdonarlo y hacia Santiago por ser el instrumento que Dios usó para salvarlo.
En su multitudinario funeral, Santiago, ya un hombre de 30 años, dio el elogio principal, hablando sobre el hombre que lo había insultado en aquel semáforo y que se había convertido en su padre en todos los sentidos, sobre la redención y cómo nunca era demasiado tarde para cambiar. Javier, médico ya establecido, habló sobre los 2 milagros que había experimentado y cómo su padre había sido parte fundamental de ambos, salvando a toda su familia. Elena vivió varios años más, disfrutando de sus nietos, contándoles historias sobre su abuelo Ricardo, sobre cómo había cambiado y asegurándose de que la próxima generación conociera el legado completo. Santiago, ahora director ejecutivo de Casa Santiago, implementaba programas innovadores que combinaban su experiencia personal con su educación profesional, expandiendo el modelo a nivel nacional. Javier se especializó en cardiología pediátrica, el campo que le había salvado la vida, siendo conocido por su humanidad y por nunca rendirse con casos perdidos, contando su propia historia a las familias de sus pacientes. Juntos, continuaron el legado de servicio de sus padres, estableciendo la Fundación Elena Sampayo, dedicada a ayudar a mujeres y niños en situaciones de abuso doméstico o pobreza extrema, para honrar a la mujer que había sido el corazón de la familia. La Mansión Sampayo se convirtió en un museo y centro educativo, preservando la historia y enseñando a nuevas generaciones sobre servicio, redención y fe, con los comedores comunitarios operando cada fin de semana, dirigidos ahora por los nietos y bisnietos de Ricardo y Elena, asegurando que la tradición nunca muriera. El modelo de Casa Santiago se expandió, convirtiéndose en una red nacional y siendo copiado en otros países, manteniendo siempre el corazón original de tratar a cada persona con dignidad, ofrecer herramientas para una transformación real y reconocer el valor inherente de cada individuo. La historia de la familia Sampayo se había convertido en sinónimo de transformación y servicio en su comunidad, tocando múltiples generaciones a partir de un simple acto de fe. Santiago, el niño que había sido abandonado por el mundo, pero nunca abandonado por Dios, nunca olvidó aquella noche bajo el puente cuando escuchó la voz que lo guió, y esa fe continuó sosteniéndolo en su trabajo, ayudando a otros. Javier, el médico, sabía que aunque la ciencia era importante, había cosas más allá de la medicina, que el espíritu humano y la fe tenían un poder propio, una perspectiva que lo hacía único en su campo. La historia de los Sampayo era un testimonio real y documentado sobre cómo el dinero y el poder no eran lo más importante, sobre cómo la fe podía mover montañas, sobre cómo nunca era demasiado tarde para cambiar. Y en el centro de todo estaba ese momento simple, el niño de la calle tomando la mano del niño moribundo y hablando con Dios como quien habla con un amigo cercano. De ese momento fluyeron todas las transformaciones, todos los milagros y todas las miles de vidas cambiadas. Una prueba de que, a veces, cuando todo parece perdido, la fe pura y simple puede cambiar absolutamente todo el curso de la vida y el destino de una familia. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.